¿Cuánto cuesta la libertad de pensamiento en una comunidad donde los lazos son tan estrechos que parecen inquebrantables? Uf, es una pregunta potente para empezar. Hoy nos sumergimos en un tema complejo, y muy delicado, el ostracismo dentro de la Iglesia, la luz del mundo. Para explorarlo, nos vamos a apoyar en un análisis muy detallado que se publicó en el blog ex-LLDM. Vale. Y nuestra misión aquí es intentar desentrañar esta práctica, no como un simple castigo, sino como lo que la fuente describe como una herramienta de control muy calculada. Y es crucial, yo creo, empezar con una aclaración. Adelante. Todo lo que vamos a analizar viene de la perspectiva que presenta ese artículo, que está escrito por Moisés de la Fuente, quien se identifica como exmiembro. Claro. Y él lo plantea de una forma muy directa. Dice que esto no es una doctrina que se anuncia a los cuatro vientos, sino, y esto es literal, la herramienta de control social y emocional más potente que tiene la Iglesia. De hecho, para que entendamos la magnitud de lo que hablamos, el artículo arranca con una escena que la verdad te deja helado. Sí, Cita las palabras que el líder actual, Naasón Joaquín, le dijo a su propio hijo, Adoraim, el día de su presentación pública a los 14 años. Y atención a la dureja, le dice: a ver. si algún día tú piensas superarte en el mundo, ese día tu padre para ti va a morir, y tu madre te cerrará las puertas del hogar. Será mi mano la que se levante en contra de ti con todo el celo de Dios. Vaya tela. Y delante de todo el mundo. Exacto. Esto, según nos cuenta la fuente, no es una bronca paternal en privado, no. Es una declaración de principios. Es la manifestación pública del ostracismo. Es que esa frase es la formalización del mecanismo. Ni más ni menos. El artículo lo desglosa muy bien. A ver, cuéntame. El ostracismo, en este contexto, es expulsar, aislar y rechazar a quien cuestiona o abandona la fe. Pero no es algo vago, ¿sabes? Se ejecuta en 3 niveles. 3 niveles. Sí, simultáneos, que buscan la aniquilación total de la persona como miembro de esa sociedad. Vale, pues empecemos por lo más visible, imagino, lo social. ¿Cómo se materializa esa ruptura que describe el artículo? Pues es la demolición de todos los puentes, una ruptura total, absoluta, del contacto. Imagina que, de un día para otro, tu familia, ¿Tus padres, tus hermanos? tus amigos de toda la vida, tienen prohibido hablarte, o mirarte, o tener cualquier tipo de relación contigo. Es un borrado social. ¡Qué fuerte! Y el segundo nivel, has dicho, es el emocional. Sí, y aquí la cosa se vuelve más cruel, porque entra en juego la difamación, la humillación pública. Aquí es donde aparecen esas etiquetas tan agresivas que menciona el texto. Exacto. Se deja de hablar de la persona para hablar de una caricatura. El artículo recoge calificativos como traidor, apóstata. Enemigo de Dios. Pero va más allá. Usa términos que buscan deshumanizar por completo, como llamarle ébola o serpiente. Uf. El objetivo es que la comunidad no vea a una persona que sufre, sino a una amenaza que hay que erradicar. Y me imagino que el tercer nivel, el espiritual, es ya el golpe de gracia, porque no solo te quitan tu presente y tus afectos, sino que el artículo dice que te quitan cualquier esperanza, ¿no? Te sentencian al infierno. Así es. Y esa es la clave de su poder. Es una condena total. Se le asegura al expulsado y se le repite a los que se quedan que fuera de la Iglesia no hay salvación posible. Claro. Que su vida será un desastre, una sucesión de desgracias, y que su destino final es la condenación eterna. Cierran la puerta espiritual con 7 candados. Entendido el mecanismo, la pregunta es, ¿quién se gana un castigo tan absoluto? El texto es bastante claro enumerando los perfiles. Sí. Por un lado, los que cuestionan las doctrinas, pero sobre todo, y aquí parece estar el punto más sensible, los que ponen en duda la elección divina de los líderes. Claro, porque lo que plantea el texto es que en ese punto la teología y la lealtad personal al líder se funden. Son la misma cosa. Cuestionar al líder es cuestionar a Dios. Desde luego. Y luego el artículo entra en un terreno todavía más espinoso. Las víctimas de abusos sexuales que se atreven a denunciar. Ojo, y no solo a líderes. No, a cualquier miembro. El simple hecho de buscar justicia fuera te convierte en objetivo. Y lo mismo para quienes acuden a las autoridades por cualquier otro crimen. La justificación interna, según la fuente, es que da mala reputación a la Iglesia. Y aquí el texto subraya una contradicción que es brutal. ¿Cuál? Argumenta que, de cara a la galería,
La organización ha llegado a declarar públicamente que los crímenes deben denunciarse, para dar una imagen de legalidad, de colaboración. ¿Ya? Sin embargo, lo que se describe en la práctica interna es que hacer precisamente eso es una traición mayúscula que se castiga con la expulsión y el repudio. Es una doble moral perfectamente compartimentada. Una para el mundo exterior y otra mucho más dura para los de dentro. Vale, entendido el qué y el por qué, el artículo debe ser devastador cuando describe las consecuencias. Habla de una muerte social. Es una imagen potentísima. Es que la aniquilación es simbólica, pero con efectos muy reales. El texto recupera una frase que dice que es recurrente de padres a hijos. Para mí, estás muerto. ¡Qué horror! Pero lo interesante es un matiz que añade. Esa muerte social solo es pacífica, por así decirlo, si el expulsado se mantiene en silencio absoluto. ¿Cómo? Si habla, si cuenta su experiencia, la persecución se reactiva. El olvido está condicionado al silencio. O sea, te matan socialmente, pero te exigen que guardes luto por tu propia muerte. Es retorcido. Mucho. Y además de lo simbólico, están las consecuencias materiales. El artículo habla de la expulsión literal del hogar. Sí, de hijos e hijas adolescentes o jóvenes puestos en la calle. De matrimonios rotos porque uno de los cónyuges es señalado como apóstata y el otro es presionado para que lo abandone. O sea que... La fuente lo describe como un goteo constante de familias desintegradas por decreto. Y no solo es el hogar, el ataque es a todo el sistema de vida de la persona. ¿A qué te refieres? A que se fomenta activamente el odio. El artículo explica que no se ve al disidente como alguien que piensa diferente, sino como un virus. Un animal venenoso. Exacto. Y esto tiene implicaciones económicas directas. Un jefe de la misma fe que te despide, un casero que te desahucia, clientes que dejan de comprar en tu negocio, es el desmantelamiento metódico de tu vida. Vaya. La conclusión de la fuente es clara. Nada de esto es espontáneo. Son los engranajes de un mecanismo diseñado para imponer el silencio a través de la ruina personal. Para entender cómo se ha llegado a este extremo, el artículo echa la vista atrás, a una práctica anterior que llamaban los cortamientos. Sí, Suena casi arcaico, ¿no? lo es. Según el texto, era una forma de ostracismo, temporal. Se practicaba hace unas 3 décadas. ¿Y cómo funcionaba? Si alguien cometía un pecado grave, como un adulterio, era cortado. Esto significaba que, por un tiempo que decidía el pastor, nadie en la comunidad ni su familia podía hablarle. Era un aislamiento disciplinario. Pero con una diferencia fundamental, entiendo. Una diferencia abismal. Existía un camino de vuelta. Ah. La persona podía mostrar arrepentimiento, pasar un periodo de prueba y finalmente ser readmitida. Era una medida dura, sí, pero con una puerta abierta a la redención. El objetivo teórico era mantener la salud espiritual del grupo. Justo. ¿Y por qué desapareció? El autor ofrece una opinión muy cínica al respecto. Dice, y cito, que la práctica fue desapareciendo porque mantener la matrícula se volvió más importante que la salud espiritual. Vaya, o sea que se empezó a priorizar la cantidad de fieles sobre la pureza doctrinal. Básicamente. O sea, que lo que el artículo plantea es una evolución perversa. Pasan de una herramienta de disciplina doctrinal, durísima, sí, a un arma de lealtad personal para contener una crisis. Exactamente. El foco cambia de la comunidad a la figura del líder. Y el texto sitúa el punto de inflexión en el arresto de Naasón Joaquín en 2019. Ahí es. Ante la crisis de fe y la posible desbandada de fieles, el ostracismo se reactiva, pero muta en algo mucho más implacable. Se convierte, según la fuente, En una herramienta indispensable para limitar la desbandada. Ya no hay compasión, ni es temporal. El pecado definitivo ahora es dudar de la elección del líder. Y para eso la condena es sin retorno. y claro, para justificar algo tan extremo necesitas un discurso que lo respalde. El artículo recopila frases que, según afirma, se repiten en los templos para construir una justificación teológica del odio. Sí, algunas son brutales. Atribuye a un pastor la comparación. Son como el ébola. Es una metáfora de bioseguridad. No estás rechazando a un hermano, estás protegiendo al cuerpo de la Iglesia de una enfermedad mortal y contagiosa. Es una forma muy efectiva de anular la empatía. Luego cita a otro pastor deseando, ojalá Dios los rayera de sobre la faz de la tierra.
O incluso se recurre a los salmos, sacando de contexto frases como «aborrézcolos con perfecto odio». Se está dando permiso divino para odiar. Ni más ni menos. Y la interpretación más potente que analiza el autor es la del mandato bíblico, apedreadlos hasta que mueran. Que evidentemente no es literal. No, claro. Lo que la fuente sostiene es que se traduce en un mandato para ejecutar una muerte social. La lapidación es pública y su arma son las piedras de la difamación y el descrédito. El objetivo es destruir la reputación del disidente hasta que nadie se atreva a escucharle. ¿Y cómo funciona esa lapidación moderna? El texto describe una estrategia casi de manual. Es una estrategia en varios pasos. Primero, desacreditar. Se abre el expediente de la persona, se buscan sus pecados pasados, se habla con antiguos pastores, cualquier cosa. Para atacar su credibilidad. Es un ataque ad hominem sistemático. No se debate el mensaje, se destruye al mensajero. ¿Y si no encuentran nada? Si el expediente está limpio, se pasa al segundo paso, difamar. El artículo es tajante aquí. Afirma que se inventan mentiras, calumnias graves, lo que haga falta. El objetivo, según la fuente, es hacerle la vida insoportable. Llevarlo a la depresión, al aislamiento total. Y lo que es particularmente cruel es que el castigo es colectivo. ¿A qué te refieres con colectivo? A que no se ataca solo al disidente. El ataque se extiende a toda su familia. Se buscan los trapos sucios de sus padres, hermanos, hijos, incluso si siguen siendo fieles. Para lastimarle donde más le duela. Exacto. Se les castiga por el mero hecho de ser familia. Un momento. El artículo llega a hablar de soldados de élite en redes sociales. Eso ya es una operación de comunicación moderna. Los describe como un grupo seleccionado por la cúpula cuya misión es llevar esta lapidación al espacio digital. O sea, acosar públicamente. Acosan, revictimizan a las víctimas, difunden las calumnias. Es la adaptación del viejo linchamiento de pueblo a la era de Twitter y Facebook. Es la evolución de una práctica de control a una operación organizada de gestión de la disidencia. Si todo esto es como lo pinta la fuente, la pregunta es ¿qué efecto tienen los miles de personas que siguen dentro? Presenciar esto debe ser aterrador. Claro. La conclusión del artículo es que el motor que mantiene todo unido es, sencillamente, el miedo. Sí. El autor lo llama, literalmente, el pegamento que une a un creyente a la comunidad. No la fe, ni el amor fraterno, sino el pánico a las consecuencias de irse. Es un análisis muy duro. Durísimo. El texto argumenta que este miedo paraliza a muchísimos miembros que en su fuero interno ya no creen, pero no se atreven a dar el paso. Esto nos lleva a ese concepto que menciona el texto, los PIMOS. Exacto. Es un acrónimo del inglés, physically in, mentally out. Personas que están físicamente dentro, mentalmente fuera. Es un estado de disonancia cognitiva brutal. Totalmente. Van al templo, participan, sonríen, pero por dentro viven un infierno de dudas y desacuerdos. ¿Es que vivir así debe ser agotador? Imagina tener que vigilar cada palabra, cada gesto, no solo en el templo, sino en casa, con tu propia pareja o tus hijos. El artículo nos está describiendo una especie de prisión psicológica. Desde luego, porque los miedos son muy concretos y paralizantes. El miedo a la soledad más absoluta, a perder de la noche a la mañana a toda tu red afectiva. El miedo a perder a tu cónyuge, tu casa, tu sustento. El miedo al linchamiento público, a esa muerte social que ven aplicarse a otros. Y, por supuesto, el miedo a la condenación eterna, una idea que se les ha inculcado desde la infancia y que es muy difícil de desactivar. Es un salto al vacío aterrador. Totalmente. Entonces, el cuadro final que pinta esta fuente es el de un mecanismo de control social extremadamente calculado. El ostracismo no es un daño colateral, es la pieza central de una estrategia. Una estrategia diseñada para garantizar la lealtad y silenciar la disidencia a través del pánico a la aniquilación social. La tesis del artículo es esa, sin ambages. Sí, que la famosa unidad perfecta de la que presume la organización no se sostendría, según esta visión, por la convicción. Sino por el temor. Por el temor a unas consecuencias devastadoras. Es un sistema de control de doble dirección. Controla a los que se van, para que callen, y controla a los que se quedan, para que ni se les ocurra irse. El artículo termina reconociendo el valor de quienes, aun conociendo este coste altísimo, han decidido pagar el precio por su libertad. Y la verdad es que, después de analizar todo esto, la reflexión final casi se impone por sí sola. Efectivamente,
El texto se centra en la presión para conformarse dentro de un grupo de alto control, un caso muy extremo. Pero si lo extrapolamos, nos obliga a hacernos una pregunta más universal, ¿no? ¿Cuál? ¿Con qué frecuencia el miedo a una forma mucho más leve de ostracismo, el rechazo en un grupo de amigos, el despido en un trabajo, la decepción en la familia, influye en nuestro propio silencio o en nuestra decisión de conformarnos, incluso cuando sabemos que deberíamos alzar la voz?